Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde se encuentre. Mi nombre es Jan Daudet Sánchez Martínez. Estoy acompañado de dos compañeras mías, Tania Martínez y Estrella Guadalupe, y les venimos a presentar el tema de la empresa. ¿Qué es la empresa? ¿Cómo está hecha la empresa? ¿De dónde viene? Bueno, esto es lo que les vamos a platicar en esta videoconferencia. Tenemos 4 temas. En estos 4 temas les explicaremos cada uno. Así que empecemos con el primero. Estrella Guadalupe, ¿cuál es la evolución histórica de la empresa? Bueno, pues buenas tardes, días. Primero tenemos que entender un poquito el concepto y qué es lo que se entiende sobre la palabra empresa, ¿no? Bueno, el concepto lo podemos entender como cierta organización económica o unidad también económica que está encargada de proveer bienes y servicios que son necesarios para satisfacer las necesidades de nuestro público, de nuestro consumidor en el mercado, ¿no? Esto, pues, puede ir evolucionando, que como lo dice la pregunta sobre su evolución, pues como va pasando el tiempo, pues va evolucionando. Las empresas que teníamos en un comienzo de la historia de la humanidad no son ni remotamente parecidas a las que tenemos hoy en día. Fueron evolucionando al pasar de los años y también al pasar las necesidades que van cambiando, que la humanidad va necesitando, ¿no? Claro, al final de cuentas no es lo mismo los años 500 a los 2000. Es diferente, ¿no? Cada empresa se tiene que adaptar para sobrevivir. Cada día necesitamos más cosas, dependemos de más o de menos. La tecnología hoy en día es algo importante, algo que anteriormente no se necesitaba. Y es lo importante de este tema, de la evolución histórica de las empresas, porque desde un inicio se va creando poco a poco en el paso del tiempo y mejorando, como está dicha, la necesidad del ser humano. Muy bien, Tania, explícame las etapas de la evolución de las empresas. Buenos días, tardes. Se dividen en 5 etapas y que consisten en lo siguiente. El primero sería el feudalismo, que eran pequeños artesanos y empresas comerciales. El segundo era el mercantilismo, que consiste surgen grandes fábricas como muchas necesidades para la capital. La tercera sería el capitalismo industrial, que prácticamente es la producción en masa de las empresas y desarrollo de la negociación bancaria. El cuarto consistiría en el capitalismo corporativo, que es la separación entre propietarios y directivos. Y la última es la evolución del Internet, que es la mayor importancia de la capacidad intelectual. Varias etapas, desde un inicio hasta la actualidad. Y cada una tiene sus diferentes etapas también. Les comentaré las 5 o posiblemente 6. La primera es el nacimiento. Pues el nacimiento de la empresa, como su nombre lo indica, va iniciando por una idea y va creciendo poco a poco. Y creciendo es la segunda etapa. Esta ya tiene más recursos, aunque sigue siendo muy joven. Una empresa, para que tenga un auge económico o estabilidad, necesita años, muchos años. No son días, no son meses. Y este es el crecimiento, que es prácticamente una empresa muy joven. Ahora, la tercera, que es la más importante y es la que todas las empresas quieren, es la maduración. La maduración, en pocas palabras, es el éxito. La empresa ya es un éxito, ya tiene estabilidad, ya está adaptable a la sociedad, ya está dentro del mercado y es la etapa más deseada de todas las empresas. Ahora, la que a nadie le gusta es la que se llama declive. Esta es porque la empresa se está quedando sin recursos, está fallando en algo, quizá no se adaptó, quizá hubo un problema interno y poco a poco la empresa se va perdiendo. Y de ahí va a otra etapa que se divide en 2, liquidación o renacimiento. La liquidación es cuando ya la empresa ya no funciona, ya no tiene propósito, ya no tiene recursos, ya no tiene con qué mantenerse. Pero
no es de todo el final, porque la liquidación posiblemente se vuelva en un renacimiento. La empresa puede adaptarse nuevamente con más productos o con los productos que tengas, los recursos que tenga, y puede renacer y volver a su auge de crecimiento o de maduración. Vamos por la tercera pregunta, que es el origen del concepto de empresa. Por favor, Estrella. Bueno, sobre el origen de este concepto, pues nace meramente del comercio y del concepto mercado, que podemos tocar temas desde hace mucho tiempo en el que, pues, como tal, el concepto empresa no se conocía claramente. Era más sobre necesidades que teníamos de, pues, de tener cosas que en el ámbito en el que estábamos, pues, no se podían tener. Que por aquí entran los intercambios que se tenían antes sobre mercancía, ¿no? En cambios de si tú tenías esto, yo tenía lo otro. Y de aquí van haciendo el comercio y se va dando este concepto de mercado en el intercambio que tenían unos lugares con otros, la llegada de los barcos, que podemos decir que los barcos, estos eran como las empresas de esos tiempos, pero no se conocían como tal una empresa, ¿no? Lo que hoy en día conocemos ya como vender y satisfacer las necesidades no se conocía así antiguamente, pero ahora ya tenemos estos conceptos. Muy buen punto, Estrella, de los barcos, porque claramente una empresa así son las rutas de la antigua Europa, la ruta de la seda y la ruta de las especias. Esas prácticamente se comercializaban todo tipo de productos alrededor de la antigua Europa, incluso hasta en África. Esto fue muy importante y sí, la evolución del origen, el origen de la empresa no está 100% definido en cuándo fue, porque desde los inicios de los asentamientos humanos necesitamos incluso comercializar para poder sobrevivir. Nace de una necesidad. Y de aquí un tema interesante, se podría decir que en Japón, en el año 578, antes de Cristo, se dio la empresa Kongo Gumi. ¿Cómo se dio esta empresa? Como fueron los primeros asentamientos japoneses, necesitaban crear un hogar, crear casas. Y esta empresa lo que hizo fue dar los materiales, construir las casas y darles sus mantenimientos necesarios. Entonces podríamos decir que el concepto de empresa no es del todo cierto. Entonces, Tania, con la última pregunta, la evolución de la pequeña y mediana empresa, por favor. Pues prácticamente la pequeña empresa son aquellas empresas que van poco a poco iniciando, aún no tienen como un objetivo, o más bien apenas están planeando el objetivo, entonces no tienen igual los recursos suficientes para poder seguir creciendo, o sea, tienen que ir progresando poco a poco. En cambio, las empresas medianas ya tienen años generando recursos y tienen beneficios y los objetivos, sus metas muy claras. Ya tienen recursos y tienen el saldo suficiente para pagarle a sus trabajadores. Y claro, aquí entra donde lo que les comentaba de las etapas. La etapa de crecimiento podríamos decir que es una empresa pequeña, porque está iniciando. No tiene tantos recursos ni tanto dinero para hacer algo fuerte, algo estable. Y la mediana o grande podríamos decir que ya está en maduración, ya está estable, ya lleva su tiempo, ya lleva sus años, ya tiene una economía bien, ya tiene los recursos necesarios para seguir al tante con su empresa. Y bueno, eso sí sería algo muy importante. ¿Alguna conclusión que quieran dar desde su punto de vista, Tania? Sí, claro. Bueno, la empresa en sí es como un organismo social donde a través de la coordinación de recursos se producen bienes y servicios. Y junto de la mano va la administración, que es el proceso de coordinación de recursos para lograr la máxima productividad y calidad en la consecuencia de los objetivos de un grupo. Estrella, ¿tú tienes una conclusión?
Pues más que nada que una conclusión, tengo como un punto de vista de algo que mencionaste sobre el declive de las empresas y algo que mencionaste como que podría resurgir, ¿no? Con lo poco o mucho que le quede a la empresa, y es algo que actualmente lo podemos ver en cómo están recortando personal, o sea, las liquidaciones, y se está cambiando todo por máquinas, ¿no? Por la tecnología, que es lo que es la evolución que tenemos hoy sobre la etapa de tecnología, ¿no? Entonces se me hizo algo muy interesante, igual lo que dijo mi compañera Tania, sobre las pequeñas y medianas empresas. Y aquí un punto interesante es sobre que todas las empresas, ninguna empezó siendo grande, todas empezaron pequeñas, todas empezaron comercializando sus productos pequeñas, de aquí crecimos a las medianas, y de aquí podemos tener una, pues, podría decirlo como una explosión de que cuando te pega esta mediana empresa, empiezas a generar los recursos para sustentar tu empresa y poder sustentar unas pequeñas más de la misma tuya, ¿no? Ya tenemos varias en esta época, ¿no? Como lo podremos ver como Coca-Cola, Pepsi, Bimbo, que de una pequeña se hicieron grandes franquicias. Pues sí, claro, sí. A final de cuentas, tener una buena coordinación, organización, planeación, dirección y control, que es lo que lleva la administración, es el éxito de una empresa. Pues muchas gracias a todos ustedes, gracias compañeras, gracias a aquellos que nos vieron por su tiempo y su atención. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.